Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el miércoles 17 de diciembre de 2025 y es la 1 de la tarde en punto en Ciudad de México, las 12 del mediodía en Ciudad Juárez, Chihuahua y las 11 de la mañana en Tijuana. La señal del Instituto Mexicano de la Radio se extiende por todo el norte, noroeste de nuestro país, pero también en el sur, en el sureste de México y más allá de nuestras fronteras a través de nuestras emisiones por internet. Es un día importante en materia informativa en varios ámbitos, internacional, por supuesto, nacional, con inversiones importantes en materia de energía y cultural, con el lanzamiento de una importante colección de autoras y autores de libros de literatura que se presentará ya en un ratito. Comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la Organización de Naciones Unidas a asumir su papel y evitar cualquier derramamiento de sangre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, determinó un bloqueo a buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Reiteró la posición de no intervención de México y llamó a que cualquier controversia se resuelva mediante el diálogo y en paz. El gobierno federal anunció el avance de proyectos prioritarios de generación eléctrica en el país, que sumarán alrededor de 6,000 megawatts con una transición hacia fuentes de energía renovables que buscarán la reducción del 35% de emisiones de dióxido de carbono. Se cumplirá a cabalidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Ernestina Asensio, garantizó la presidenta Claudia Sheinbaum. Con patada inaugural, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó 4 canchas de fútbol en el Deportivo Magdalena Mixhuca en Iztacalco. Se trata de las primeras de 300 que serán reconstruidas y rehabilitadas en la capital del país. Arrancan las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que funcionará durante diciembre y enero. Imer Noticias presenta. El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. La canción se llama Missy Lou de Dick Dale and His Deltones y es el tema principal de la película Pulp Fiction, una icónica cinta de los años finales de los 90 que pues marcó una etapa en la cinematografía no solamente de Hollywood sino del mundo occidental. La trama se refiere a una serie de eventos, todos vinculados con la violencia extrema en algunos casos y la delincuencia, que retrata fielmente cómo es una parte de la sociedad estadounidense y hace referencia a eso, a el nombre que se le puso en español. La traducción es Tiempos Violentos, aunque en realidad Pulp Fiction se refiere a una manera de contar historias grotescas, también de violencia, pues que estuvo muy de moda en el siglo pasado en Estados Unidos y que se refiere básicamente a la forma, el papel en el cual se editaban estas novelas, estas historietas, vamos a ponerle de esta manera. Eran revistas sensacionalistas que usaban pues un papel de muy baja calidad y que tenían pues estas historias así gore, ahora se podrían definir. Yo en México
Un ejemplo muy parecido podría ser el semanario, el diario, el periódico, la edición Alarma, que circuló profusamente todavía hasta los años 90. Pues ese era el estilo de lo que es de estas publicaciones en Estados Unidos, contar a partir de esta narrativa de la exageración de la violencia, pues historias de crimen, de retratos de la sociedad estadounidense. La escuchamos ahora mismo porque este género de pulp fiction pues parece que ha invadido a la Casa Blanca y al jefe de ese lugar del gobierno de Estados Unidos. Pulp fiction es una manera que podríamos definir la actuación que lleva ahora Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, con esta embestida en contra de América Latina, en contra de Europa, en contra de los propios estadounidenses, para imponer su modelo de gobierno, de ideología, de cultura, de economía, muy cercano a lo grotesco, tal y cual es el origen de estas historias del siglo pasado, el pulp fiction, y que también de una u otra manera refleja esta icónica cinta de Hollywood. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a nuestras vías de contacto. 5566-312427, 5566-312427. Nos puede escribir a @Imer_noticias, así nos encuentra en X y en Threads, en hilos, o bien en Imer Noticias, el nombre de este servicio informativo, en Instagram y en Facebook. Estamos a la espera de sus comunicaciones. A mí me encuentra como @AnaJarnájar en X, antes Twitter. El Sistema Nacional de Noticiarios, recuerde usted, el Sistema Nacional de Noticiarios del IMER, trabaja día y noche para mantenerle informada, informade en tiempo real. Aquí en cabina se encuentra pues Sofía Gutiérrez en la operación, José Luis Plasencia en la operación y en los micrófonos, Alberto Nájar. Seguimos. La ONU debe actuar en Venezuela, dice Sheinbaum. La mañanera del pueblo de este miércoles empezó con un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de establecer un cerco casi completo en contra de la actividad marítima y aérea ya también en Venezuela, con la intención pues de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro sea derrocado y apropiarse, por supuesto, de los recursos naturales que son vastos en esa nación sudamericana. Venezuela tiene algunos de los yacimientos de hidrocarburos más largos, más importantes, extensos de todo el planeta, y en la cuenca del río Orinoco, en esas regiones montañosas, existe también una gran cantidad de minerales de las llamadas tierras raras, que son fundamentales para la tecnología actual y la que se desarrolla rápidamente en todo el hemisferio occidental. No es nada más un tema ideológico, no es únicamente un asunto de imponer el nuevo orden moral de Estados Unidos, sino una cuestión meramente de negocios, de coyotaje, lo que mueve también a Donald Trump. El cerco está allí y está apoyado, esta acción militar de Donald Trump, pues por sus aliados,
por los imitadores de este personaje que existen en América Latina. El más reciente es José Antonio Kast, el presidente electo de Chile, quien rápidamente se puso a las órdenes de Donald Trump y apoyó una eventual intervención militar allí en Venezuela, sin contar, por supuesto, a esta personaje que vergonzosamente fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien ha insistido una y otra vez que es necesario la intervención militar en su país de origen, sin importar que eso cueste la vida de miles de personas. Eso no importa, al final del día lo que más vale son los propios intereses de estos y otros personajes. En este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana inició la conferencia matutina en Palacio Nacional con un mensaje. La posición de México es no intervención de ningún país encima de otro. Esto corresponde a la política exterior de nuestro país marcada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La presidenta Sheinbaum pidió que este tema, esta controversia, pues se resuelva mediante el diálogo y la paz, y también pidió que la Organización de Naciones Unidas intervenga, que asuma el papel que le corresponde como organismo creado en 1948 para terminar con los conflictos armados como el que apenas había concluido 2 años antes, para ser muy claros, la Segunda Guerra Mundial. La ONU ha tenido un papel muy lamentable en varios conflictos, particularmente en los años recientes, pero ahora, dice la presidenta Sheinbaum, es urgente que intervenga en este nuevo conflicto. Por la situación, por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México. Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel, no se le ha visto, que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición. Es lo que ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum. Le preguntaron los compañeros periodistas si podría México asumir un papel de mediación en este tema, en esta intervención cada vez más descarada del gobierno de Estados Unidos. Y esto fue lo que dijo la presidenta. Sí podemos buscarlo. Obviamente lo que buscaríamos es todos los países de América Latina. Es indispensable garantizar la paz y la soberanía de los pueblos, que no solamente es la Constitución mexicana, sino los fundamentos también de los tratados internacionales y el fundamento de la Organización de Naciones Unidas. También es importante si nosotros siempre podemos estar como un punto de negociación, de reunión, si así lo consideran las partes. O sea, las partes tendrían que proponernos. Y si no, pues buscar mediadores que permitan pues evitar cualquier conflicto en la región. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por revisar, dijo más bien, hay que revisar con detenimiento la declaración de Donald Trump. Se refiere a buques petroleros sancionados. No hay que olvidar que en el primer gobierno de Donald Trump estableció también un bloqueo, no de esta manera, contra Venezuela, lo cual provocó una caída importante en las ventas de petróleo de Venezuela a otros países. Sin embargo, esa nación encontró la manera de comerciar, de enviar los hidrocarburos por buques, una llamada flota fantasma que se encargó desde entonces de entregar
los hidrocarburos, particularmente petróleo crudo, a quienes se lo demandaban. Los niveles de venta de petróleo de Venezuela fueron hacia arriba. Esta medida que ahora ha establecido Donald Trump, lo que le contaba, se basa justo en sanciones previas que impuso el Departamento del Tesoro a la flota de tanqueros fantasma. Flota fantasma de tanqueros. Los buquetanques son son unos barcos enormes donde se transporta el petróleo crudo y que se acumularon durante el primer gobierno de Donald Trump. Esta flota fantasma todavía está en operación y eventualmente, han dicho algunos analistas quienes han revisado con detenimiento las acciones de Trump, esa podría ser el objetivo central de la determinación que tomó Donald Trump ahora mismo en esta misma semana. La presidenta Sheinbaum recordó que los bloqueos de cualquier índole no funcionan porque los regímenes a los cuales se pretende afectar muchas veces siguen y los afectados son los pueblos, como ocurrió con el caso de Cuba. Pidió la presidenta de México a la comunidad internacional que se ponga en acción para evitar una intervención de Estados Unidos en Venezuela. Vamos a escuchar. Hay que leer muy bien el comunicado que hizo el día de ayer el presidente Trump con relación a estos buques petroleros, porque dice los buques sancionados. Si ustedes leen con cuidado el comunicado, que hay una sanción específica a ciertos buques por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y los bloqueos, el problema de los bloqueos es que parece que es contra un gobierno, pero es contra los pueblos. Ese es el problema con los bloqueos, como el bloqueo a Cuba, o más allá de la posición que se pueda tener sobre un gobierno o no. Un bloqueo daña al pueblo, a los pueblos. Esta es nuestra posición siempre dentro de la política exterior que debe seguir el gobierno mexicano guiado por la Constitución. No, esperemos que no se dé. Hay que velar todos, el mundo entero debe velar, porque no hay una intervención, que haya una solución pacífica a cualquier controversia. Nosotros vamos a velar porque siempre haya una solución pacífica. Ese es el papel que tiene que tener México. Y autodeterminación, y si México puede ayudar siempre, siempre va a ayudar. Y es que el bloqueo en contra de Cuba ya lleva varias décadas. No han logrado el objetivo inicial de los supremacistas estadounidenses que lo establecieron, paradójicamente, representados en ese entonces por un presidente carismático que se le consideraba pacífico, muy bohemio, que era John F. Kennedy. Pero bueno, la historia de los estadounidenses es muy clara. No tienen amigos, tienen intereses. Y en el caso de Venezuela también ha enfrentado ya por lo menos unos 15 años de un incesante bloqueo que no solamente es comercial, sino también una serie de acciones internas que promovidas por grupos de las agencias de seguridad de Estados Unidos que continuamente provocan sabotajes dentro del territorio venezolano, apoyados por grupos empresariales que no se resignan a perder el control que mantuvieron por décadas de esa nación sudamericana. Venezuela era gobernado por 10 familias que tenían el control de absolutamente todo. Y cuando llegó el presidente Hugo Chávez, eso se transformó y desató una profunda ira y oleadas de odio y violencia en contra del gobierno de Venezuela de Hugo Chávez, pero particularmente en contra de la persona, del ser humano que era Hugo Chávez. No le perdonaban que viniera de las clases bajas, que viniera de las montañas alrededor de Caracas, ni tampoco le perdonaban su color de piel. Esa fue la razón central del odio visceral de los venezolanos más ricos, que se mantiene todavía ahora y cuyas herederas tienen una representante muy famosa, se llama María Corina Machado, que viene de esa misma historia, de esa misma raigambre, de ese mismo grupo de supremacistas, de racistas que no perdonan que alguien de un color, de una piel morena, gobierne a Venezuela. Y mientras tanto, mientras todo esto sucede, la ONU ya reaccionó poquito, pero reaccionó y no lo hizo de la forma como se podría esperar ante esta emergencia en el Caribe de América, en la región del Caribe, del continente. Antonio Guterres se pronunció
sobre la incautación de un buque petrolero, pero a través de uno de sus voceros, Farhan Haq, indicó en un comunicado que el secretario general de la ONU está preocupado por lo que llaman incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero frente a las costas de Venezuela el miércoles pasado, de hace una semana, y pide que se evite cualquier acción que pueda desestabilizar al país, a Venezuela y a la región entera, y pide a Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, respetar el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Es, hasta ahora, la única reacción de ese organismo multinacional sobre esta crisis en aumento en América Latina. La OEA, por cierto, la OEA pues no ha dicho nada. Esta boca nada es mía, no ha dicho nada hasta el momento. Pero mientras tanto, en Imer Noticias, nuestro compañero Luis Camarillo nos ha preparado esta pieza para tener una idea más amplia de lo que sucede ahora mismo en Venezuela, en Sudamérica, en la región entera. Vamos a escuchar. Este martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un bloqueo total y completo contra todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. A través de su cuenta de Truth Social, Trump ordenó al Comando Sur instrumentar un bloqueo militar naval. El mandatario republicano señaló que es momento de que Venezuela devuelva a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente, dice, les robaron. Al referirse al gobierno de Nicolás Maduro como un ilegítimo régimen, Trump dijo que este está utilizando el petróleo de estos campos petroleros robados a Estados Unidos para financiarse a sí mismos, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. En este contexto, el portal de noticias estadounidense Axios indicó que al menos 18 barcos cargados de crudo en aguas venezolanas se encuentran bajo la mira de Washington, que planea incautarlos tan pronto como entren en aguas internacionales. Tras el bloqueo petrolero impulsado por Donald Trump, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que el verdadero interés de Estados Unidos es apropiarse de los recursos naturales del país sudamericano. El imperialismo y la derecha nazifascista lo que quieren es colonizar a Venezuela para apoderarse de la riqueza que tenemos en petróleo, en gas, en oro, en hierro, aluminio y muchos otros minerales. Y nosotros tenemos un juramento absoluto de defender nuestra patria y que en Venezuela siempre triunfe la paz, la estabilidad, la felicidad compartida de un pueblo. Al pueblo de Estados Unidos le decimos una y mil veces, no blood for oil, no war for oil. Eso del narcotráfico es fake news, mentira. Por su parte, este miércoles, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez aseveró que Venezuela mantendrá sus exportaciones de petróleo pese al bloqueo ilegal ordenado por Trump. Este mediodía, en sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un proyecto de acuerdo en repudio a las extravagantes afirmaciones hechas por Donald Trump, en las que pretende robar el petróleo, las tierras y los minerales de Venezuela. La diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz, indicó que esto obedece de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Y hay que decirlo con todas sus letras, en nuestro mar Caribe no es del imperio, es de los pueblos que habitamos este territorio, esta tierra de gracia. Están así, son tan grandes las verdades que el comandante Chávez alertó ya en el año 2011. Estamos viendo cómo recluta el imperio a gobiernos lacayos, a gobiernos que no se ocupan de sus casas, sino que se vienen a ocupar de Venezuela desde el primer día, a gobiernos que van a tener que darle la cara a sus pueblos, porque lo que sí es verdad es que mientras el imperialismo cree que está lanzando una ofensiva terminal, los pueblos de Latinoamérica están despiertos y están en la calle. Aquí en Venezuela se han dado cita a pueblos de todo el mundo para decirle a Venezuela, estamos contigo, damos un paso firme, no le tenemos miedo al imperio. Aquí están los pueblos del mundo en constituyente originaria para detener al imperio. Tenemos la fuerza, tenemos la conciencia, tenemos la vida, tenemos la razón histórica.
En este contexto, Rusia señaló que el aumento de estas tensiones entre Estados Unidos y Venezuela podrían traer consecuencias impredecibles para todo Occidente. ¿Qué son los buques sancionados? Samir Madani, cofundador de la empresa Tanker Trackers, que monitorea el transporte marítimo mundial, indicó a France 24 que Estados Unidos planea extender las sanciones a buques, incluyéndolos en la lista Clinton. Madani aclaró que son alrededor de 712 barcos los incluidos en esa lista y casi 40 se encuentran ahora en aguas venezolanas, incluidos los 18 ya mencionados. Estar incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros o lista Clinton del Departamento del Tesoro significa que cualquier activo de la empresa propietaria en Estados Unidos es congelado, toda vez que ninguna empresa o ciudadano estadounidense puede hacer negocios con ellos. ¿Cómo evade Venezuela estos bloqueos? Medios de comunicación han reportado cómo Venezuela y otros países como Rusia evaden las sanciones a sus cargueros o buques, principalmente a través de flotas fantasma o flotas oscuras. Se les llama flota fantasma a un grupo de aproximadamente 1.300 embarcaciones a nivel mundial, usadas principalmente por Venezuela, Irán y Rusia, y que operan fuera de la legalidad internacional para evadir sanciones, y sus tácticas incluyen apagar el GPS y desconectar sus sistemas de identificación automática para que no se sepa dónde cargan crudo. Spoofing, donde manipulan digitalmente su ubicación para que parezca que están en otro océano. Banderas falsas, donde usan registros de países como Guyana o naciones africanas. Buques zombies, donde usan la identidad de barcos que ya fueron desguazados o destruidos para engañar a los radares. Transferencias en alta mar, barco a barco, donde pasan el petróleo de un barco pequeño a uno más grande en aguas internacionales para mezclarlo y ocultar su origen. Sanciones previas. Durante el primer mandato de Donald Trump, Washington impuso sanciones similares. En enero de 2019, Estados Unidos sancionó directamente a la petrolera venezolana PDVSA, prohibiendo la importación de crudo venezolano a territorio estadounidense. Sin embargo, mientras que en su primera gestión las sanciones de Trump eran principalmente financieras y comerciales, como congelar cuentas y prohibir compras, las de este martes 16 de diciembre han pasado a la acción militar física, utilizando buques de la Armada para intentar incautar cargamentos. Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Nos enlazamos en este momento a Venezuela con nuestra colega Esther Chiaro. Ella es periodista de Unión Radio y moderadora del podcast de economía en el portal La Iguana. Esther, gracias por esta conversación hasta México. Te saluda Alberto Nájar. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, y buenas tardes a todo el público mexicano. ¿Cómo se encuentran ahora mismo en Venezuela? ¿Qué es lo que ves tú que puedas compartirnos a la audiencia de la República Mexicana, sobre todo ante esta nueva embestida de la Casa Blanca? Mira, Venezuela está en modo navideño. Venezuela, la gente está en las calles pues haciendo las compras propias de esta época. Si bien hay preocupación por estas últimas declaraciones del señor Trump, pues la preocupación no pasa de las conversaciones, pero la gente está en las calles haciendo sus compras, compartiendo con los hijos. Ya los niños y jóvenes están en vacaciones escolares navideñas. Es decir, que hay tranquilidad en el país. Lo que ciertamente hay entre los actores políticos y los funcionarios gubernamentales es pues una profunda indignación que creo que compartimos la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas sobre estas últimas afirmaciones, no solamente del señor Trump, sino del señor Marco Rubio y del señor Stephen Miller, que ha dicho una barbaridad respecto al origen de la industria petrolera venezolana. Esther, tengo la impresión por lo que nos cuentan que en Venezuela tienen presente que no es la primera vez que sufren este tipo de amenazas, al menos en medios de comunicación, y pareciera entonces que han aprendido a sobrellevar estas campañas y estrategias desde la Casa Blanca, Esther. Así es, hay que recordar que desde 2014 que el señor presidente en ese momento de los Estados Unidos, Barack Obama, emitió una orden ejecutiva considerando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos, pues hemos vivido años de constante acoso y amenaza
que se acentuaron desde el 2015, pero que los años previos, incluso desde el 99, hay que recordar que en 1999 llega Hugo Chávez al poder con los votos de la mayoría de los venezolanos y en 2002 hubo un golpe de Estado que fue claramente promovido por los Estados Unidos. ¿Qué piensan en las calles de Venezuela sobre la actuación de María Corina Machado en la distinción, que es muy vergonzosa, del Premio Nobel de la Paz que recibió, y su activismo ahora mismo? ¿Cómo ven a Corina Machado allá en Venezuela, Esther? Cada vez con mucho menos apoyo y más rechazo por la actitud claramente afín a la locura de la actual administración estadounidense. O sea, que hoy ella salga apoyando, que haya apoyado, por ejemplo, en la incautación, que es la piratería moderna. O sea, lo que hizo el señor Trump con un carguero cargado de petróleo. Y a propósito, tuve la oportunidad de escuchar el reportaje previo que estaban haciendo sobre el tema en tu canal, Alberto, y debo hacer la precisión de que primero no hay tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, hay una agresión de Estados Unidos contra Venezuela, que no es lo mismo semánticamente hablando, y tú creo que comprendes bien a qué me refiero, ¿no? Y Sí. segundo, que lo que se ha hecho con este buque, o sea, todas las medidas que se han tomado contra buques, contra PDVSA, contra las organizaciones del Estado venezolano, las cuentas que tiene el Estado venezolano fuera, son medidas completamente ilegales. Esas medidas sí son violatorias del derecho internacional. Porque se atenta contra la libertad de un país soberano a manejar sus recursos y hacer transacciones comerciales de cualquier tipo con quien quiera hacerlos. Sí, es claramente una embestida, una agresión de la Casa Blanca, que además cuenta con el apoyo de personajes que tienen ustedes ahí muy cerca. Ultraderechista José Antonio Kast, que se ha pronunciado también abiertamente por una intervención militar en Venezuela, en su país. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo ven la presencia? Bueno, ya está Javier Milei, ya está Daniel Noboa, ya está José Antonio Kast, Nayib Bukele también en Centroamérica. ¿Les preocupa, Esther? ¿Les preocupa esta multiplicación de personajes de esta calaña? Mira, yo creo que le debería preocupar a sus respectivos pueblos, que lamentablemente, y ahí no quiero hacer injerencia política de ningún tipo, pero que lamentablemente fueron los que eligieron a esos presidentes, porque hay que recordar que todos los que han mencionado llegaron al poder por los votos de sus pueblos, pero que lamentablemente van a vivir unas consecuencias de esa ideología supremacista, nazi. Todos los que me has mencionado pueden pasar, yo creo que Hitler los aplaudiría al escuchar sus comentarios. Sí, la verdad que tienes mucha razón en este aspecto. Esther Chiaro, periodista de Unión Radio y moderadora del podcast de Economía en el portal La Iguana, gracias por esta conversación, este enlace hasta México, y si nos lo permites... Oye, Alberto, dime, adelante. Si tú me permites un último comentario, porque el señor Trump en su comentario de ayer ha dicho que Venezuela le ha robado a Estados Unidos petróleo, tierras y otros recursos. Y yo creo que la verdad que estoy comenzando a pensar que el señor Trump consume fentanilo u otro tipo de droga, porque es al revés. La historia venezolana demuestra la expoliación por parte de los distintos gobiernos de Estados Unidos de recursos, no solamente de Venezuela, sino de la inmensa mayoría de los países de América Latina. Y nuestros recursos son venezolanos. Y hoy, si hay algo que une a los venezolanos y venezolanas de toda ideología y de toda posición, es el hecho de defender nuestra soberanía y nuestros recursos. Pues tal vez no fentanilo, pero sí puras hamburguesas de McDonald's, Esther. De eso se alimenta. Bueno, eso seguramente. Bueno, muchas gracias, Esther. Te mando un abrazo. Gracias a ti, Alberto. Hasta luego. Y es de veras, Donald Trump se cena por lo menos 2 de esas hamburguesotas, pero de las demás grandotas, o sea, no ni siquiera
la normalita, no, el paquete King. Y le mandan seguramente su corona. Y él lo ha dicho, ¿eh? Él lo comentó, lo que era parte de la dieta que presumió en su primer periodo de gobierno en la Casa Blanca, que eso cenaba ahí, ni siquiera tiene su propia habitación, pues él mismo ha confesado, y ahí se queda hasta muy tarde viendo la tele y comiendo esas que le mandan de esta empresa multinacional. No olvide usted que en la campaña, pues él hizo un comercial ahí, apareció despachando hamburguesas de McDonald's, vestido con el uniforme y todo, con el gorrito y bien contento, y le llegó la respuesta de inmediato muy ingeniosa de la otra gran compañía de hamburguesas estadounidense, la Burger King, que le preguntaba a los consumidores, ¿usted qué prefiere? ¿A un payaso o a un rey? Y pues mire lo que son las cosas. Pero bueno, más allá de estas paradojas de la mercadotecnia y la historia, lo cierto es que sí hay un riesgo y hay pues amenazas de Estados Unidos hacia la región. La presidenta Sheinbaum pidió esta mañana a los mexicanos que se encuentran en Venezuela que se acerquen a la embajada mexicana en Caracas si lo requieren. Hay comunicación permanente de la Secretaría de Relaciones Exteriores con esta representación diplomática mexicana en Venezuela. Ahí actualmente hay registrados 430 mexicanos residentes en Venezuela y 20 que se dieron de alta ante la embajada mexicana en Caracas. Vamos a escuchar. Sí, que se acerquen a la embajada. Está ahí, digamos que a distancia está Juan Ramón de la Fuente ayudándonos, está en este momento en recuperación de la operación que tuvo, y está Roberto Velasco pues trabajando con nuestra embajada en Venezuela, y esperemos que no pase a mayores. Entonces estamos en contacto con nuestra embajada allá y buscando siempre cualquier solución pacífica. 430 nada más. La información que nos da Roberto Velasco es en Venezuela hay aproximadamente 430 residentes y 20 visitantes mexicanos. Anuncia 71 nuevos proyectos para la CFE. Vamos a cambiar de tema. Esta mañana en Palacio Nacional se presentaron varios proyectos, decenas de proyectos, 71 para ser exactos, que pretenden generar 6,000 megawatts nuevos a través de la Comisión Federal de Electricidad y algunas inversiones de carácter privado. Es parte de este gran plan para fortalecer a la empresa pública que es la Comisión Federal de Electricidad y garantizar el abastecimiento de este servicio a todo el país. Jennifer Olvera tiene la historia. Adelante, buenas tardes, Jennifer. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes al auditorio de Imer Noticias. En la conferencia matutina, la titular de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, informó sobre los avances en 5 proyectos prioritarios de generación eléctrica en Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa y Baja California Sur, que adicionarán cerca de 3,000 megawatts y que cuentan con una inversión de casi 81,000 millones de pesos. Afirmó que los proyectos se han definido a partir de la necesidad de anticipar el crecimiento de la demanda en los próximos años. El objetivo, dijo, que es que el Estado recupere su capacidad para ordenar, regular y orientar el desarrollo del sector eléctrico y la transición energética, garantizando la participación del Estado con el 54%. Sostuvo que desde la CFE buscan asegurar la capacidad suficiente, fortalecer la confiabilidad del sistema y evitar riesgos futuros en el suministro eléctrico del país. Informó que estos proyectos son parte de una primera etapa prioritaria y que ya iniciaron el desarrollo de la primera central de esta administración, la central de ciclo combinado Francisco Pérez Ríos Tula 2 en Hidalgo, y aseguró que en febrero de 2026 iniciarán las últimas fases de construcción de la central fotovoltaica Puerto Peñasco, el complejo de este tipo más grande de América Latina. Vamos a escuchar más detalles. Ya iniciamos el desarrollo de la primera central de esta administración. Es la central de ciclo combinado Francisco Pérez Ríos, Tula 2, en el estado de Hidalgo. Este proyecto forma parte del proceso de reconversión energética y de descarbonización que impulsamos desde el gobierno federal. En lo que respecta a las 3 centrales siguientes, que es Salamanca, Altamira y Mazatlán, ubicados en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Sinaloa, nos encontramos en proceso de desarrollo de ingeniería básica y la de detalle. Todo esto con el objetivo de iniciar obras ya a la brevedad y para el
el caso de la central de combustión interna en Los Cabos, estamos en proceso de reevaluación que responde a los cambios en las condiciones del mercado con el propósito de poder salvaguardar un correcto desarrollo de estas obras. Estos proyectos responden a una necesidad real del sistema eléctrico y forman parte del Plan Nacional de Energía que prevé la transición energética hacia fuentes renovables de energía, para con esto poder contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero, reducir la dependencia de combustibles fósiles y permitir que México cumplamos con los compromisos internacionales en materia climática. Como parte del Plan Nacional de Energía que prevé la transición energética hacia fuentes renovables de energía, Luz Helena González, titular de la Secretaría de Energía, explicó el desarrollo de la convocatoria para proyectos privados de generación eléctrica a lo largo de 6 regiones del país. Especificó que hubo 20 proyectos seleccionados, 15 fotovoltaicos con una capacidad de 2.471 megawatts y 5 de energía eólica que aportarán 849 megawatts, que contribuirán con un total de capacidad adicional de generación eléctrica de más de 3.000 megawatts, por lo que el próximo año, informaron, se sumarán alrededor de 6.000 megawatts en el país. Luz Helena González detalló que representan el 56% de la capacidad total ofertada en este primer ejercicio. Precisó que en conjunto el 19% de estos proyectos entrará en operación en 2027, el 78% en 2028 y un 3% en 2029. Por su parte, Claudia Sheinbaum señaló que hay un plan para alcanzar 24.000 megawatts. Escuchemos. ¿Qué garantizamos? 54% el Estado mexicano, 46% los privados. En este nuevo esquema que tiene orden, tiene planeación y tiene garantía, pues incluso para el privado que quiere generar y ganó un concurso. ¿Es lo único que va a construir CFE? No, hay un plan de 24.000 megawatts, pero por lo pronto ya hay 6.000 que ya tienen salida y que inician su construcción el próximo año. Ya se tienen incluso apalabradas, contratadas las turbinas que luego se tardan mucho en llegar, van a ser de General Electric. Finalmente, Sheinbaum dijo que el objetivo es cumplir con el compromiso internacional, que es la reducción del 35% de emisiones de dióxido de carbono. El reporte que tenemos, Alberto. El reporte, muy puntual. Gracias, Jennifer Olvera. Vamos a conversar en el acento Tu Punto de Referencia con el maestro Ángel Valderas Puga. Él fue profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro, del Tecnológico Nacional de México y especialista en temas de energía. Ángel, buenas tardes. Gracias por esta conversación. Te saluda Alberto Nájar. Alberto, muy buenas tardes y muchos saludos cordiales para el público del Instituto Mexicano de la Radio, acá desde Querétaro. Oye, y desde Querétaro, donde te encuentras, ¿cómo ves este proyecto que se ha lanzado esta misma mañana? 6.000 nuevos megawatts, pero el énfasis que quisiera conocer tu análisis es la energía renovable, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que va en sentido contrario a toda esa narrativa que se ha construido hacia el gobierno del presidente López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dice, según ellos, los críticos, pues que no se hace energía renovable. ¿Tú cómo lo ves? Mira, hay que tomar en cuenta que los proyectos que se presentaron hoy, prácticamente todos son de energías renovables. Algunos son de energía eólica, algunos otros son de fotovoltaica. Por ejemplo, en el caso de lo que se presentó hoy de los proyectos con inversión privada, se presentaron 20 proyectos, de los cuales los 20 proyectos son fotovoltaica o eólica. Y mira, pues dato mata relato, Alberto. Yo tengo bien estudiada la matriz energética de México hasta antes de la llegada de la 4T. En realidad la oposición, y hay que decirlo claro, la gente ligada al PRI, al PAN, no necesariamente militantes de esos partidos, pero sí quienes se aprovecharon de esos gobiernos, tienen esta narrativa falsa que la utilizaron durante algún tiempo, que ahorita ya choca incluso con las políticas de Donald Trump, de no, las energías limpias, las energías verdes, nosotros, etcétera. Mira, nada más falso. Cuando se va el PAN y el PRI en 2018, dejaron un triste 5% de energía eólica y fotovoltaica en este país. 5%. Es decir,
Si vamos a poner desde lo que presentó hoy la presidenta, que habló de 1992, que es cuando por la puerta trasera se le permite a privados generar energía eléctrica, digamos, 5 de los 6 sexenios del neoliberalismo, si les hubiera interesado realmente la ecología, las emisiones de dióxido de carbono, habrían dejado una matriz mucho más alta en términos de energías renovables. Y mira, no ha sido la 4T, porque justamente estamos en el segundo piso de la 4T. Hoy la presidenta señalaba los proyectos para este año, los proyectos para el año próximo. Hay que tomar en cuenta que hay proyectos que van hasta el 2030, pero ella misma dijo, falta inaugurar todavía cosas que vienen del sexenio pasado. Uno de ellos, pues, es en Sonora, que forma parte del Plan Sonora, que es el complejo fotovoltaico más grande de Latinoamérica, con una capacidad de 1000 megavatios, ¿no? 1000 megawatts. Entonces, creo que en los hechos, la 4T le está apostando de manera justa a varias fuentes. O sea, ¿qué más quisiéramos que las energías renovables, eólica y fotovoltaica, cubrieran las necesidades de todo el país, industrial, comercial, residencial, sin problemas de intermitencia? ¿Qué más quisiéramos? Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Entonces tienes que apostarle a varias fuentes alternativas. El proyecto, por ejemplo, en Baja California Sur, que es el primero de América Latina, de construir una planta termosolar que no son paneles fotovoltaicos, lo está haciendo la 4T. Es decir, en un lapso corto de tiempo, la 4T está demostrando que sí tiene el compromiso con el país, que es proporcionar energía eléctrica, pero que al mismo tiempo, hoy la presidenta señaló, se quieren cumplir los compromisos internacionales de emisiones de dióxido de carbono, que hay que decirlo, Alberto, desgraciadamente ya no se habla casi de eso, como lo demostró la última COP, la reunión de Naciones Unidas este año en Brasil, porque pues desde la llegada de Donald Trump llegó a parar, para hacernos una idea, llegó a parar parques eólicos que estaban frente a las costas de Estados Unidos. Sí, este tema es importante porque la crítica se ha centrado en algunos aspectos pues que pasan por alto, Ángel, pues elementos que han sido heredados de ese intento por desarticular, por privatizar a la Comisión Federal de Electricidad, como recordaba la presidenta Claudia Sheinbaum. Quisiera también conocer tu análisis sobre otro tema que hoy se hizo énfasis en Palacio Nacional, Ángel Valderas, la participación de la inversión privada. Se hizo una licitación, hay participación y el dato, no sé qué pienses, por primera vez desde los últimos, ¿qué será?, 30 años, es el Estado, es la autoridad la que dice en dónde se va a invertir y no al revés como ocurría. Mira, ese último aspecto que tocaste es el más relevante, es el cambio mayor. Mira, otra de las falacias que se ha acusado a la 4T es que la 4T está en contra del sector privado. Eso no es cierto. Si la 4T hubiera querido, Alberto, público del IMER, con la mayoría calificada que se tiene en el Congreso, en el Senado y la mayoría en más de 17 estados de la República, la 4T habría aprobado un esquema previo a 1992, que sería cero participación por parte de privados en generación de energía eléctrica. El esquema que dejó la 4T es un esquema que permite a los privados de participar, pero bajo el liderazgo del Estado, porque solamente un Estado
conoce las necesidades. Tenemos un país muy grande, Alberto. Tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados. Somos el 10º país más poblado del mundo. Está el Plan México, está el proyecto de construir el Olinea, el automóvil eléctrico, la supercomputadora, Coatlicue, los centros de datos, los polos de desarrollo. Es decir, una necesidad permanente de energía. ¿Qué sucedió en el neoliberalismo? Caso de Grupo Dragón de Salinas Pliego. Bueno, pues yo pongo aquí un parque donde me dé la gana y luego ya que CFE, porque además venía el contrato, me tiene que comprar CFE la energía y no me interesa si se va a utilizar o no se va a utilizar. Ellos ya tenían el contrato amarrado. Eso es una soberana tontería, porque el sistema eléctrico, como lo han demostrado los apagones, por ejemplo, los últimos apagones en España, es algo extremadamente delicado. Si no tienes el control de la globalidad del sistema, generación, distribución, transmisión, te puede colapsar el sistema en cualquier momento. Un mal manejo, por ejemplo, de las energías renovables con la intermitencia que tienen, pues eso te puede colapsar el sistema y eso ocasiona miles de millones de pesos de pérdidas. Lo que presentó hoy la secretaria de Energía, Luz Helena González, pues mostró, por ejemplo, que hay un empresariado que sí le quiere entrar al sistema bajo esta situación. Yo te digo dónde necesito y le quieres entrar, ahí están disponibles. ¿Dónde fue la mayor respuesta empresarial? Fue en el sector central, lógico, incluye el Valle de México, pero también en la península de Yucatán, lo que es Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que va en un crecimiento acelerado y que antes la península de Yucatán y la península de Baja California no estaban conectados con el sistema eléctrico nacional. Buena respuesta en el occidente, un 52%, menos en el sector oriental, que es prácticamente abarca todo el sur de México, Veracruz, un 39%, y donde de plano sí hubo menos respuesta de inversión privada fue en el noreste, en donde apenas un 25% de propuestas sobre lo que os ofertó. Pero me parece que esto muestra claramente a un gobierno responsable, a un gobierno que permite la participación de las inversiones privadas, pero bajo control del Estado. El sistema eléctrico sí o sí tiene que ser controlado por el Estado. Ya lo vimos incluso como un neoliberal como Emmanuel Macron estatizó el 100% de la generación de energía eléctrica en Francia. ¿Por qué? Porque el Estado necesita controlar este sector energético. Sí, es un cambio de paradigma fundamental y me parece que ese es el tema central de esta propuesta que se ha presentado el día de hoy. Sabemos que tienes un compromiso ya en 4 minutos, Ángel, pero quisiera aprovechar una respuesta, si me permites, a una pregunta muy, muy rápida. 30,000 megawatts es el plan para el sexenio. Ahora ya son 6,000 megawatts. ¿Se puede cumplir? ¿Y qué significan 30,000 nuevos megawatts, Ángel? Sí se puede cumplir. Hay que tomar en cuenta que México en el periodo neoliberal incrementó de manera descontrolada la capacidad de generación de energía eléctrica. Aproximadamente el país necesita 60,000, un poco menos de 60,000 megavatios para poder funcionar. ¿Los tenemos? Sí los tenemos. Pero en una expectativa futura, sobre todo con el uso de inteligencia artificial, con el Plan México, el uso de centros de datos, se va a requerir más energía. No es barato, porque también se puede hablar fácil de decir 30,000 megavatios, 3,000 megavatios, 2,000 megavatios. Sí, pero también hay que tomar en cuenta que estos proyectos, por ejemplo, te pongo el que presentaron hoy de Coahuila, son 500 megavatios a un costo de $800 millones. Es decir, 16,000 millones de pesos te cuestan 500 megavatios, que es la mitad de un teravatio.
Ya estaremos hablando de 1 teravatio, que son 1,000 megavatios, pues te anda costando 30,000 millones de pesos. Si te das cuenta, no es una cantidad menor. Por ejemplo, el estado de Querétaro para 2026 tiene un presupuesto arribita de los 60,000 millones de pesos. Bueno, ¿para qué te alcanzaría? Imagínate, producir 2,000 megavatios, solo 2,000 megavatios, implicaría el presupuesto total anual de un estado del tamaño de Querétaro. O sea, es una inversión muy fuerte que todos tenemos que valorar, porque la energía, producir energía eléctrica no es barato. Y con este paradigma de permitir la participación privada bajo control del Estado, pues tampoco que vengan grandes transnacionales del sector a hacer negocio en México y se lleven la tajada de león con proyectos que ellos deciden dónde, cuándo, cómo, etcétera, ¿no? Que es importante insistirlo, es la diferencia fundamental. Ángel Valderas Puga, analista, especialista en energía, maestro de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Tecnológico Nacional. Gracias por este análisis y estos datos para la audiencia de Imer Noticias. Saludos cordiales, un abrazo, Alberto, y saludos a todo el público del Instituto Mexicano de la Radio. Y sigamos en contacto. Buen día. Buen día. Es el maestro Ángel Valderas Puga, es analista. Él colabora con cierta regularidad en los medios públicos de nuestro país y esta mirada también muy, muy puntual y este dato importante. Sí tenemos ahorita cubierta la necesidad inmediata de electricidad, pero los planes no es quedarnos como estamos, sino aumentar el crecimiento económico. Y esto también incluye una mayor actividad industrial de servicios, el crecimiento de la población, una mayor atención, sobre todo con los temas de la inteligencia artificial que sí consume más energía y los planes son tener 30,000 megavatios. Yo le decía megawatts, no, son megavatios, es así el término correcto. ¿Qué representa un megavatio? Pues mire, pues un megavatio es como la capacidad de atender a por lo menos 600 hogares promedio, en condiciones pues más o menos normales, no una cuestión extraordinaria. Estaríamos hablando que si son 6,000 megavatios, pues serían pues una cantidad fuerte de hogares atendidos, aunque en realidad pues también se puede concentrar en otras actividades como las industriales. Y este dato también importante que no hay que perderlo de vista. Se hizo una licitación para que participe la iniciativa privada en la construcción de estas diversas plantas de generación de electricidad, sobre todo energía renovable en todo el país y bajo el ordenamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Es un dato importante. Antes se instalaban las plantas donde era el negocio, donde querían o donde sabían que no iba a progresar, como fue el caso de Ricardo Salinas Pliego, y que tenían un contrato amarrado, como decía Ángel Valderas, que obligaba a la Comisión Federal de Electricidad a comprarle la energía, aunque fuera, pues no fuera la que se necesitaba en la zona en que se requería, pero pues ya estaba el negocio ya autorizado. Ahora no. Ahora es el Estado el que dice, necesitamos que se construya una planta de generación de energía privada en tal lugar. No puede ser en la montaña de Guerrero, puede ser en la península de Yucatán. Esa es donde se puede establecer y dar el permiso de funcionamiento. Ya decidirán los privados si participan o no, que es al revés, donde ponían las plantas donde se les antojaba, lo cual ya no ocurre ahora. ¿Cómo se llama esto? Se llama recuperar la rectoría del Estado en la generación y abastecimiento de energía eléctrica nacional. Trump se divorcia de Europa. Y volvemos con un personaje muy de estos que le hemos estado platicando. De nuevo, volvemos con Donald Trump porque sí, como contábamos hace un ratito, trae una estrategia de recuperar de una manera más profunda la doctrina Monroe,
que establece en términos generales que el continente americano es para los estadounidenses. Pero no es solamente esto lo que contiene su nueva estrategia de seguridad nacional que presentó hace unos cuantos días. También contiene detalles muy claros y que ya ha causado alarma con los socios tradicionales de Estados Unidos, es decir, Europa, con la cual ha habido un vínculo fundacional, porque Estados Unidos, o lo que ahora es Estados Unidos, los colonos, llegaron de Europa hace más de 200 años. La migración inicial más fuerte después de la mexicana fue de ciudadanos de Europa que llegaron, que huían de la crisis que se vivía en aquellas latitudes después de que el boom se desinfló de la revolución industrial y que llegaron por decenas de miles a la costa este de Estados Unidos y crearon una sinergia cultural, étnica y también económica, que es el motor que explica en esa otra faceta el crecimiento y la potencia que representa Estados Unidos. Esto empieza a cambiar. Ahora Donald Trump, que ojo, no hay que olvidarlo, su mamá, la mamá de Donald Trump, es europea o era europea. Bueno, ahora Donald Trump se ha peleado o se quiere pelear con Europa a través de esta nueva estrategia de seguridad nacional que tiene preocupados a medio mundo, incluidos muchos estadounidenses. Y ahorita le cuento por qué. Vamos a escuchar esta pieza de nuestro compañero Luis Camarillo que le hemos titulado Trump se divorcia de Europa. Estados Unidos presentó el pasado 5 de noviembre su nueva estrategia de seguridad nacional que establece las prioridades de Donald Trump en política exterior y da un vuelco por sus intereses en el mundo. El documento de 33 páginas exalta la filosofía de política exterior de la actual administración bajo el principio de Estados Unidos primero y reajusta su presencia global para centrarse más en Latinoamérica. En tanto, se marca un distanciamiento de Europa, ya que el informe afirma que la libertad política se está viendo socavada en el bloque socioeconómico y que sus políticas migratorias están creando conflictos. Incluso el 9 de noviembre, el portal de noticias estadounidense Político publicó su entrevista con Donald Trump, donde acusó a Europa de ser un grupo de países en decadencia liderados por personas débiles. Creo que son débiles. También creo que quieren ser muy políticamente correctos. Creo que no saben qué hacer. Europa no sabe qué hacer. Asimismo, el documento firmado por el presidente republicano en noviembre elogia a la extrema derecha, diciendo que los partidos políticos europeos patriotas son motivo de gran optimismo. Para Tom Bateman, corresponsal de BBC Noticias en el Departamento de Estado estadounidense, esta nueva estrategia refleja las cepas más ideológicas del gobierno de Trump. Otro detalle que marca el distanciamiento de Washington de la Unión Europea es que el documento omite, sin casi una sola crítica hacia sus adversarios tradicionales como Rusia y China, y acentúa que Europa se enfrenta a la perspectiva de una borradura de la civilización. Por otra parte, este colorario de Trump a la doctrina Monroe contiene un marcado eje antimigrantes. Este sostiene que los líderes europeos deberían expulsar a la gente que entró ilegalmente a sus países, pero cabe recordar que el abuelo de Donald Trump emigró de Alemania a Estados Unidos, toda vez que su esposa Melania Trump nació en la antigua Yugoslavia, actual Eslovenia. Tanto Melania como su hijo con Trump, Barron, cuentan con la doble nacionalidad eslovena y estadounidense. Y en agosto de 2018, sin engorrosos trámites o trabas legales, sus padres Víctor y Amalija Naps recibieron la ciudadanía estadounidense. Para Imer Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Pues mire, se me olvidaba Melania. Como bien nos recordó nuestro compañero Luis Camarillo, pues también la esposa de Donald Trump es inmigrante indocumentada. En sus inicios era así, la esposa de Donald Trump, Melania, que habrá que buscar cuál es el apellido porque ella adoptó el de su esposo. Pero bueno, pues así las circunstancias de esta nueva cara de la estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca que se lanza en contra de Europa y también de los estadounidenses. Le decía que están muy preocupados con los focos rojos también en Estados Unidos, sobre todo los militantes de esto que le llaman MAGA, el Make America Great Again, que es el movimiento político que lo llevó a la Casa Blanca de regreso. El periódico The Washington Post y también analistas de The Wall Street Journal han planteado que asesores de Trump le han dicho, oye,
tienes que tomar acciones decisivas porque estamos perdiendo seguidores. Está Donald Trump perdiendo militantes en este grupo MAGA, preocupados o enojados también por la forma como ha llevado la presidencia de Estados Unidos y particularmente el escándalo de Jeffrey Epstein, que le cuesta en imagen, pero montañas de desprestigio que trata de evadir. No hay que olvidar que una buena parte de los electores de Donald Trump son personas extremadamente conservadoras, con sus valores morales muy, muy por encima de cualquier decisión, y uno de estos valores morales se refiere al comportamiento sexual de ellos mismos, de sus hijas, hijos e hijes, aunque no lo crea, también tienen hijes estas personas, y sobre todo de sus líderes, en este caso de Donald Trump. Pero por lo pronto, pues el presidente de Estados Unidos vive también en su realidad. Esta noche a las 20 horas, tiempo de México, va a ofrecer un mensaje a la nación desde la Casa Blanca. Escribió ayer en la tarde-noche en su red Truth Social. Mañana por la noche, escribió así: compatriotas, mañana por la noche a las 9 p.m. hora del este, las 8 de la noche, tiempo de México, daré un discurso a la nación en vivo desde la Casa Blanca. Lo escribió con mayúsculas. Espero verlos entonces. Ha sido un gran año para nuestro país y lo mejor está por venir. ¿Qué va a decir Donald Trump? Le tendremos el reporte en todos nuestros servicios informativos de Imer Noticias, nuestras plataformas digitales, y mañana en Entre Líneas con Adriana Estela Flores. Entre Líneas, tu punto de referencia. Ya se anuncia este mensaje de Donald Trump. Puede ser una cuestión política o quizá nada más sea un mensaje navideño. Quién sabe. El tema está que con Donald Trump mantiene un personaje pues muy al estilo de Hollywood. Él mismo era un personaje de la televisión. Le gustaba mucho aparecer en las series de televisión. Tenía su propio programa en una cadena estadounidense y apareció también en una escena de una película que es muy ad hoc para esta época, que en México le llamaron Mi Pobre Angelito, y que habla de un niño al que deja su familia, se le olvida a la familia este niño, se van todos de vacaciones de Navidad y lo dejan allí y se dan cuenta de que les falta el niño, pues cuando están ya en el avión, y el chamaco se queda pues ahí haciendo de las suyas en su casa en Estados Unidos en la Navidad. Y en una de las sagas, que creo que tiene 2 partes, aparece Donald Trump en una escena ahí muy pequeña, unos cuantos segundos, en un cameo, como le dicen en el lenguaje cinematográfico. Se comporta pues como un personaje que hoy, justo 17 de diciembre, pero de 1989, tuvo su primera aparición ya con serie propia. Hablamos de Los Simpson, que en un día como hoy, de hace ya 36 años, apareció en la cadena Fox con un capítulo pues que marcó el sino de esta serie, que ya es una de las más populares en el hemisferio occidental del planeta, porque el que se transmitió por la cadena Fox esa noche no era el que habían programado para inaugurar la serie, fue otro que era como de prueba y se refería justo a Homero Simpson, a Lisa Simpson, a todos los personajes ahí de Los Simpson en una Navidad, en una escena muy navideña. Se encontró con Simpsons Roasting and Open Fire, el especial de Navidad de Los Simpson, así le titularon después, pero que pues bueno, con eso empezaron y de esa manera así caótica y desordenada continuaron. Parece que en este 17 de diciembre, esta misma noche, habrá un mensaje en la Casa Blanca muy similar a lo que se transmitió en la cadena Fox, la favorita de Donald Trump, hace 36 años.
contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Recuerde, se encuentra en El Acento, tu punto de referencia. Y recuerde también, se puede comunicar con nosotros a nuestras vías de contacto en WhatsApp 5566-312427, 5566-312427 para enviarnos mensajes de audio o de texto, o bien escribirnos a @Imer_noticias en X y en Threads, en hilos, o a Imer Noticias en Facebook e Instagram. Estamos a la espera de todas sus comunicaciones. México cumplirá sentencia de la Corte Interamericana en caso Ernestina Asensio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano es responsable de una grave violación de los derechos humanos de la mujer de origen indígena monolingüe Ernestina Asensio, una mujer de 73 años de edad, quien sufrió un abuso sexual multitudinario, tumultuario es el término, que le costó la vida en 2007 por elementos del ejército. Esto ocurrió en la Sierra de Songolica, Veracruz. Esto ocurrió en el periodo en que usurpaba la presidencia de México Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, quien dijo sobre este caso que Ernestina Asensio había muerto de gastritis crónica. Eso dijo este inefable e impresentabilérrimo personaje, que Ernestina Asensio había muerto de gastritis. Años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo desmiente por completo al determinar que lo que ocurrió en realidad fue un asesinato. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en la Mañanera del Pueblo que su gobierno, que es la cabeza del Estado mexicano, va a cumplir con todos los ordenamientos que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia. Vamos a escuchar. Bien, muy específicas las acciones que tiene que desarrollar el Estado mexicano y las vamos a cumplir. Hoy me pasaron la nota de exactamente cuáles son las acciones que se deben cumplir. Vamos a pedirle a Rosa Isela Rodríguez y a Arturo Medina que puedan venir para poder explicar cada una de las acciones que vienen determinadas ahí y que tiene que cumplir el Estado mexicano. Es el periodo de Calderón, hay que recordarlo, de esta lamentable situación, y lo que está recomendado ahí lo vamos a cumplir tal cual se está planteando. Ok, entre ellas estará también, no sé si yo lo vi bien, intérprete de lenguas indígenas dentro de los centros de salud, debido a que también fue uno de los motivos de lo que ocurrió en ese momento. Sí, hay varias recomendaciones que vienen ahí y se va a cumplir a cabalidad cada una de ellas. Desde las víctimas directas, que son los hijos, hasta cuestiones generales que están planteando. Ahí lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado mexicano de responsable de esta agresión, de este asesinato. La Corte ordenó reabrir la investigación penal, reparar integralmente a las víctimas, adoptar medidas estructurales en este y otros casos, entre ellos fortalecer el centro de salud de la región de la Sierra de Songolica en Veracruz, que es una de las áreas más marginadas, más pobres de nuestro país. Se encuentra en la zona montañosa de Veracruz, ahí por la región del Pico de Orizaba. También establece, o más bien ordena, que se adopten protocolos para la atención de mujeres indígenas víctimas de violencia de género en Veracruz, crear un registro nacional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas, porque ese fue uno de los temas más importantes en la muerte de Ernestina Asensio, que por ser monolingüe no pudo explicar a los médicos que la atendieron 10 horas después de que sus familiares la encontraron tirada en un paraje en la Sierra de Songolica. No pudo explicar a los médicos qué era lo que le había sucedido, ni cómo se encontraba ella físicamente, porque hablaba náhuatl y los médicos no hablaban esa lengua,
no había un traductor en el Centro Público de Salud a donde la llevaron y por tanto pues perdió la vida por el tiempo que se tardó en llegar la atención médica. Y ahora la Corte Interamericana ordena crear un registro nacional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas, lo cual aplica para todo el sistema de salud público de México. Y también ordena garantizar servicios de traducción en los hospitales a donde fue Ernestina Asensio. Es pues la reacción del Estado mexicano, encabezado por la presidenta Sheinbaum, ante esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a otros temas. Hubo una reunión binacional de seguridad entre representantes de México y Estados Unidos en este mismo tema. Es una reunión de alto nivel. Hoy en la mañana se informó la presidenta Sheinbaum algunos detalles de los temas que se abordaron en este encuentro, que es cotidiano y que forma parte de la cooperación entre ambos países. La presidenta Sheinbaum dijo que los representantes estadounidenses estaban interesados en el tema del uso de drones por parte de la delincuencia organizada. Vamos a escuchar. Pues hay una serie de lineamientos que se están siguiendo, acciones, y se da seguimiento en estas reuniones. Particularmente hubo un tema que le interesó al gobierno de los Estados Unidos, que es el uso de drones por la delincuencia. Entonces se tocó este tema entre muchos otros temas. Este tema no se había tocado previamente y en realidad es qué está haciendo México, si se conoce dónde está, cómo está, en fin. Temas que ayudan a fortalecer la seguridad de los dos lados de la frontera y se garantizó, porque en todos los acuerdos, comunicados que hay, de hecho hay un comunicado, ¿no?, de Relaciones Exteriores, se hace mucho énfasis en la garantía de la soberanía de nuestro país. El uso de drones para atacar a las Fuerzas Armadas o a los adversarios de grupos de la delincuencia organizada es relativamente nuevo, tiene pocos años, y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no los había considerado como un acto o un artefacto que debe regularse, prohibirse y sancionarse. Hubo cambios a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Vamos a escuchar. Fue a solicitud del gobierno de los Estados Unidos que se investigara. Ha habido algunos casos que nos ha tocado a nosotros en el último año, 1 o 2, donde ha habido utilización de estos artefactos, pero recientemente no ha habido, en los últimos meses no ha habido información sobre ello. Incluso ha habido algunas veces que se han incautado en las distintas operaciones que se han hecho. Y ellos plantearon que era un tema importante y entonces se vio en la reunión, pero no por alguna cuestión especial. Estos dos casos se han tratado de ataques a la Unión Americana, como ellos lo llaman. No, nada que ver con... No, en un caso fue un ataque a las fuerzas federales, a la Secretaría de la Defensa, elementos de la Secretaría de la Defensa, que fue público, está en los medios de comunicación, pero ni siquiera lo hemos detectado nosotros en la frontera. Pero a Estados Unidos le interesa y es parte, digamos, del entendimiento y de la comunicación que puede haber en relación a esto. Como resultado de este encuentro en Estados Unidos, se dio a conocer que el gobierno de México había aceptado la conexión de plataformas de inteligencia entre ambos países. La presidenta Sheinbaum aclaró este punto. Bueno, se cambió la ley de armas de fuego. Es la ley nacional justo hoy lo hablamos en el gabinete por algunos temas. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Recientemente hubo una modificación para muchas armas que no estaban consideradas porque era ya muy antigua la ley. Por ejemplo, estas armas que se pueden hacer con ciertos materiales a través de impresoras de 3D que no estaban consideradas como armas ilegales, digamos, porque no existían. Entonces, como esas, igual el tema de los artefactos o de los vehículos no tripulados también viene. Entonces ya hubo una modificación. Bueno, este audio se refiere al uso de los drones que le había yo comentado. Ahora sí vamos a escuchar lo que mencionó la puntualización sobre las plataformas de inteligencia. No es una conexión de manera permanente, es intercambio de información. No es que ellos vayan a tener plataformas aquí en México. Lo dije una vez, hay
momentos en que se puede solicitar y se ha solicitado en distintos momentos, en distintos gobiernos, equipos de alguna de las instituciones del gobierno de los Estados Unidos que no tiene el gobierno de México para poder hacer alguna operación. En esos casos, pues hay un convenio formal, hay protocolos formales de utilización de plataformas que presta Estados Unidos a solicitud del gobierno mexicano. Se ha hecho en diversos momentos en la historia reciente del país, se hizo también con el presidente López Obrador y nosotros a través de la Secretaría de la Defensa principalmente se solicita este apoyo de Secretaría de Marina a través de protocolos específicos. Y estos son, digamos, los mecanismos que normalmente se utilizan. No es que ellos tengan plataformas de manera permanente con autorización nuestra vigilando. Y a propósito del uso de drones que preocupó a los enviados del gobierno de Estados Unidos a esta reunión de alto nivel sobre seguridad binacional, esta mañana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron detenidas 3 personas a quienes se les señala de pertenecer a una célula delictiva que se dedica justo al uso de artefactos explosivos y que están vinculados a extorsiones contra productores de limón en Apatzingán, en la zona de Tierra Caliente, en Michoacán. Los detenidos pues son identificados como Juan Ramón Cepeda Ayala, alias Chaparro, Juan Manuel Salas Vázquez y José de Jesús González Ureña, alias Chuy. Forman parte del grupo criminal que se les conocen como los Blancos de Troya. El Gabinete de Seguridad informó que Juan Ramón Cepeda es el encargado de resguardar y suministrar armas para este grupo criminal y se le ubica como el líder de una célula que se dedica al manejo de drones, de explosivos, que se colocan en inmediaciones de la localidad de Zenobio Moreno, en Michoacán, en la zona de Tierra Caliente. Se relacionan con secuestro y extorsión a productores de limón. Y seguimos en temas de seguridad. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó esta mañana a la banda, este grupo delictivo que se conoce como Cártel de Santa Rosa de Lima, y a su fundador y líder, José Antonio Yepes Ortiz, conocido como El Marro. Le acusa de participar en actividades ilícitas como robo de hidrocarburos, generar violencia criminal y blanqueo de recursos, lavado de dinero. El Departamento del Tesoro dice que estas operaciones han tenido un impacto significativo en la seguridad y la economía al fortalecer estructuras financieras y operativas de esta agrupación. Se trata de debilitar el trabajo de esta banda Santa Rosa de Lima. Y llama la atención esta determinación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que no aporta más datos, porque la banda Santa Rosa de Lima, Cártel Santa Rosa de Lima, tiene operaciones en el centro del país de México. Hasta ahora no se conocen públicamente alguna participación en actividades que tengan que ver con intereses de Estados Unidos o con el territorio estadounidense. Y sin embargo, ha sido sancionado por una instancia internacional. Esto habrá que revisar de qué se trata, porque si bien el Departamento del Tesoro tiene todo el derecho del mundo de sancionar a quien decida, pues habrá que ver si esto no representa un intento de injerencismo al sancionar de esta forma a personajes, grupos que tienen actividad en México. Esta determinación, si no existe una actividad que perjudique intereses estadounidenses, pues difícilmente tendría autoridad para tomar estas determinaciones. Habrá que ver de qué se trata esta sanción del Departamento del Tesoro. Y ya para cerrar esta parte vinculada específicamente con seguridad en el acento, tu punto de referencia, la presidenta Sheinbaum habló sobre la decisión de remover de la dirección del área de aduanas, de la Dirección de Investigación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, a Alex Tonatiu Márquez Hernández, a quien el gobierno de Estados Unidos le había retirado la visa. La presidenta Sheinbaum insistió, esta fue una determinación que tomó el director de esta Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo. Escuchemos.
Lo consideró así el director de aduanas, Rafael Marín, y si hay cualquier investigación, pues tiene que informarlo en su momento la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Sí se está llevando una investigación en contra de esta Tiene que informarlo la secretaria. Si hay alguna queja o por noticia, siempre se hacen investigaciones. Pero finalmente tomó la decisión el director de aduanas de relevarlo de su cargo y él estuvo de acuerdo. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum. Hasta el momento no hay indicios. También dijo que este exfuncionario, Tonatiuh Márquez, está involucrado en alguna red de contrabando de combustible o con actividades ilícitas. Recordó a la presidenta Sheinbaum que Tonatiuh Márquez fue una pieza clave para descubrir a esta red de tráfico de combustible y que terminó, uno de sus capítulos fue el decomiso de buques tanque que estaban atracados en el puerto de Tampico y de Altamira y que tenían más de 10 millones de litros de diésel de origen presuntamente ilícito. Vamos a escuchar. No hay nada hasta este momento que pueda indicarnos que así fue. Inclusive les voy a decir algo. Entonces funcionario público ayudó a dar información sobre el buque que se encontró en Tampico, ¿se acuerdan? En donde viene toda la investigación que derivó en personal de la Secretaría de Marina y que continúa esta investigación. Él alertó sobre pipas que se encontraban en ese momento en el puerto de Tampico. Era un buen funcionario entonces. Pues hay que investigar la propia Secretaría, pero finalmente es importante que se sepa esta información y en todo caso si hay algo que hay contra él, pues tiene que ser con base en las investigaciones administrativas. No hay razón para bloqueos carreteros, advierte Sheinbaum. Esta mañana también la presidenta Sheinbaum dijo claramente: no hay razones para que grupos políticos que se presentan como supuestos agricultores bloqueen carreteras u otras vías de comunicación. Hay negociaciones permanentes en la Secretaría de Gobernación. Ha habido apoyo importante por parte del Gobierno de México para las actividades agrícolas de los que se presentan como inconformes y para todos los agricultores que lo requieren en el territorio nacional. Hay una reunión, de hecho, que va a llevarse a cabo esta misma tarde-noche en la Secretaría de Gobernación. Hay estos apoyos que se mantienen y se entregan de manera directa a los agricultores que lo requieren. Vamos a escuchar. Bueno, así como que campesinos. Son algunas organizaciones. Se van a reunir hoy en Gobernación, siempre hay una mesa de diálogo abierta y se apoya al campo hasta donde se puede, con lo que se puede, todo lo necesario que esté en nuestras manos. Y ha estado trabajando de manera muy intensa la SADER, Alimentación para el Bienestar, para poder apoyar en la situación actual donde el precio de los granos es bajo. A muchos ya se abrieron las ventanillas para que puedan recibir los apoyos adicionales que se van a dar en distintos estados de la República, maíz, trigo y algunas otras semillas. Y en este caso va a haber una mesa. Pero ya es realmente muy poca gente que está planteando esto, a la mayoría se les ha atendido y hay algunos temas pues que no es sencillo cumplir, no solamente por un asunto presupuestal, sino que son cuestiones incluso normativas, pero se está dialogando y por supuesto que no hay razón ninguna para que pudieran tomar alguna vía de comunicación. Hasta ahora el organismo Caminos y Puentes Federales reporta un cierre parcial de circulación en la carretera Tampico-Ciudad Mante en Tamaulipas. Se trata de agricultores que bloquean la vía en solidaridad con el Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas. Hay otras movilizaciones en Tamaulipas y sobre todo en la zona de Valle Hermoso, Reynosa, San Fernando, Matamoros, en Río Bravo, en el municipio de Méndez. Le tendremos los detalles en la medida en que la información se presente por parte de estas movilizaciones de grupos políticos que se hacen pasar por agricultores. En el acento, tu punto de referencia.
conversamos con la doctora Raquel Gutiérrez Nájera. Ella es activista muy reconocida a nivel nacional y presidenta del Instituto de Derecho Ambiental IDEA. Doctora, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, a ti y a tu audiencia. Gracias por la entrevista. Doctora, le pedimos esta conversación porque ha sido usted, y entiendo que también algunos otros activistas, pero también usted, vinculada a proceso por un caso de la defensa del territorio ante el acecho de una construcción inmobiliaria en Jalisco. ¿De qué se trata, doctora? Bueno, mira, se trata de un desarrollo inmobiliario llamado La Reserva, que se encuentra en una de las áreas más privilegiadas ambientalmente hablando en el municipio de Zapopan, ya que se encuentra prácticamente en el área circundante a la barranca del río Santiago, Bosque El Centinela, al río Blanco, que es un afluente de la barranca, y todo lo que es el área protegida San Esteban, El Diente, El Nisticuil. Entonces, este desarrollo pretende no actar el plan PN9 que aplica a esta área y que es de los de muy poca densidad en cuanto a uso del suelo se refiere, precisamente por todos los valores ambientales que tiene esta área. Entonces, la Asociación Bosques de San Isidro contrata al IDEA, al Instituto de Derecho Ambiental, donde yo coordiné este caso, para impugnarlo ante las autoridades, pensábamos sean las más convenientes. Del análisis que nosotros hicimos, decidimos interponer un amparo, ¿verdad?, en contra de las licencias municipales que autorizaban este fraccionamiento. Obviamente, el amparo tuvo resultados buenos en sus inicios, ya que nos dieron la suspensión de las obras del proyecto para que no se removiera terreno ni se afectara flora, fauna o todo lo que es el río Blanco. Y entonces el proyecto quedó parado. Ante toda esta situación, las empresas que financian la reserva, que es una inmobiliaria Lisco y Banco Azteca, pues se fueron contra mi persona y me empezaron a hostigar desde el punto de vista penal. Tan así que me acusaron de haberle mentido al juez federal para obtener la suspensión y para tener un amparo, lo cual a mí me parecía, pues, ¿cómo? Pero el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación y en el año 2020 decidió que no había delito y la mandó al archivo. Pero ante la presión de las inmobiliarias, otra vez me reabrieron la causa y se agudizó más el asunto cuando incluso la llevan ya ante el juez penal para imputarme de este posible delito de la ley de amparo. El juez penal Villarreal, a pesar de que tenía todos los elementos para no vincularme a proceso, decía que la asociación civil efectivamente no tenía delito alguno, pero que yo, como apoderada, como persona, y ya después no supe ni cómo, pues yo sí debería de haber conocido, ¿no?, que había otras acciones y me vincula a un proceso penal totalmente aberrante, sin pruebas, sin evidencias, sin nada. Y pues ante esto, pues es que ya interpuse el amparo en contra de este auto y pues yo decía, bueno, pero ¿cuáles son las ventajas procesales que yo obtuve? Bueno, pues el haber sido al amparo y el haber tenido una suspensión. Pues esas no son ventajas procesales, son acciones jurídicas a las que puede acceder cualquier ciudadano o ciudadana. Y además, pues aquí lo que estaba en juego precisamente pues son los valores ambientales que tiene esta área y los altos servicios ambientales que prestan no solamente para el municipio de Zapopan, sino para todo el área metropolitana de Guadalajara, Alberto. Doctora,
¿Cuál es el delito concreto por el cual le han reabierto esta carpeta? De este caso que entiendo proviene desde 2018. ¿Y cuál es el nombre del juez que reabrió esta carpeta? Pues la carpeta tiene que ver con el delito de la ley de amparo, que está precisamente en la ley de amparo, el 261, fracción primera, a decir de las inmobiliarias y el juez y el agente del Ministerio Público, Rayas, y el juez Villarreal, que es un delito que además, déjame comentarte, Alberto, no está dentro del catálogo de delitos que pueden cometer las personas morales de acuerdo al artículo 11, si mal no recuerdo, del Código Penal Federal. Y no obstante todo esto, pues a mí me vincula. Me queda claro pues que aquí pues hubo una intencionalidad directa a mi persona a vincularme a un procedimiento totalmente penal, pues con el ánimo de intimidarme y pues toda mi actividad pública en pro del ambiente y de los bienes comunes ambientales. El juez penal es el licenciado Rogelio León Díaz Villarreal, que fue el que me vinculó a proceso, pues a pesar de que sabía pues que no había ningún elemento para hacerlo, ¿no? Doctora, ¿cuál es el papel de Banco Azteca dentro de este proyecto y la denuncia que ahora se ha reactivado en su contra? Pues Banco Azteca es una de las titulares de las licencias que están en este desarrollo inmobiliario que es la reserva de las Cañadas. Entonces, pues yo creo que es de los principales financiadores del proyecto inmobiliario, pero pues lo que pasa es que el problema es que quieran rebasar toda la densidad a costa de todos los servicios ambientales que prestan todos estos ecosistemas. Doctora, ¿nos puede explicar en qué consiste este proyecto? ¿Qué quieren hacer? ¿Viviendas, edificios, desarrollos comerciales, un campo de golf? Quieren hacer viviendas y edificios verticales, lo cual lo podrían hacer siempre y cuando se ajusten a la densidad, menos los edificios verticales tipo condominio, porque el plan parcial lo único que permite es la densidad mínima, que son 8 casas por hectárea. Y claro que edificios no lo permite, ¿no? El plan parcial de desarrollo urbano, ni los planes de ordenamiento ecológico territorial del Estado tampoco lo permiten, y obviamente pues la cercanía con las áreas naturales protegidas que hay en el lugar. Entonces, ese es el gran problema. Si ellos se ajustaran a 8 casas por hectárea, pues no habría ningún problema. Quieren construir más de como 125, 126 casas y aparte algunos edificios tipo condominio. Entonces eso rebasa totalmente la densidad del área. O sea, 126 casas por hectárea más los edificios. Sí, más los edificios. Y fíjate, estamos hablando de un terreno de 6 hectáreas. Entonces, si fue un terreno de 6 hectáreas, pues prácticamente 60,000 metros cuadrados, pues el equivalente es pues casi un cuarto de lo que pretenden construir. Pues mi última pregunta, doctora Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta del Instituto de Derecho Ambiental IDEA en Guadalajara, Jalisco, es ¿qué es lo que sigue en adelante para usted? ¿Cuál es su situación ahora, además de esta vinculación? ¿Qué sigue? Pues yo ahorita con mi equipo de abogados penalistas, afortunadamente he tenido mucha solidaridad de aquí de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara, que es donde yo laboro. Además, pues estamos impugnando vía amparo este auto de vinculación a proceso penal, que yo espero que lo ganemos, ¿verdad? El amparo. Y también estamos ya terminando de todo la construcción y argumentación, pues para el
Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Federación del caso de este juez Rogelio Díaz Villarreal y del agente del Ministerio Público Federal, pero él pues también a la Fiscalía General de la República para que revisen pues todas las actuaciones que han realizado o que han hecho en estos casos que son altamente irregulares. Doctora, ¿sabe usted si existe alguna vinculación, presión o relación de este juez de León Díaz Villarreal con Banco Azteca o el corporativo al que pertenece? No sabría decirte eso, pero pues sí se ha visto en las audiencias que he tenido, sí he percibido mucha inclinación hacia los asesores jurídicos de Banco Azteca y de la inmobiliaria Lisco versus los abogados que me representan, a quienes incluso a veces de manera grosera ha interrumpido en sus argumentaciones, ¿no? Y cuando a mi contraparte, pues los deja hablar lo mismo varias veces. Pues muy extraño esta circunstancia y por lo pronto le agradezco, doctora Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta de IDEA, Instituto de Derecho Ambiental de Jalisco. Le agradezco esta conversación con la audiencia de Imer Noticias en la República Mexicana. Pues muchas gracias y agradecida, Alberto. Que tenga buena jornada. Gracias. Hoy inicia el proyecto de lectura 25x25. Es un proyecto fundamental para fomentar la lectura no solamente en México, sino en varios países de América Latina. Se va a iniciar a partir de un evento programado en el Zócalo capitalino a las 4 de la tarde, tiempo del centro de México. Inicia la distribución gratuita de 2.5 millones de libros de esta colección 25 para el 25, así se llama, aunque podríamos llamarle 25 para el 25 más pilón, porque son 27 las autoras y autores que incluye esta colección. Se distribuirá en 14 países de América Latina. La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el tema esta mañana. Vamos a escuchar. Son autores y autoras latinoamericanas, y para que haya equidad, paridad, va a haber una colección especial que todavía se está trabajando de mujeres, escritoras. Juan Gelman, Cómo tirar contra la muerte, Julio Cortázar, Las armas secretas y otros relatos, están ubicadas en lo que se llamó el boom latinoamericano. Algunos son un poco más recientes, pero están ubicadas en ese periodo, que fue el periodo que se llamó del realismo mágico. El realismo mágico, de ahí proviene este premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez y otros autores. Mire, algunas de las autoras que participan en esta colección y cuyos títulos serán obsequiados a partir de ahora son, por ejemplo, Nona Fernández con Space Invaders, Piedad Bonet con Los privilegios del olvido, Adela Fernández con este libro Duerme Velas, Los cuentos de Guadalupe Dueñas, Música concreta de Amparo Dávila y Canto villano de Blanca Varela, entre otras autoras y autores que participan en esta colección 25 para el 25. Se presenta esta tarde en el Zócalo de Ciudad de México, un evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ya que estábamos en Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, entregó 4 canchas de fútbol que fueron remodeladas en el Deportivo Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco. Guadalupe Franco estuvo allí y nos cuenta. Buenas tardes, Guadalupe. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Así es, esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México realizó la patada inaugural de 4 canchas de fútbol remodeladas en el Deportivo Magdalena Mixhuca en la alcaldía Iztacalco. Se trata de los primeros campos remodelados de un total de 500 que serán reconstruidos y rehabilitados en 500,000 metros cuadrados del espacio público de la ciudad, destacó la jefa de gobierno. Así lo dijo. Así que, como les digo, para nosotros ya empezó el Mundial. Y ahorita queremos fortalecer todas las actividades que tenemos previas al Mundial. Queremos ese Mundial, como digo, que se viva en los barrios. Queremos mejoras en todas las canchas deportivas. Queremos un Mundial
donde la pelota ruede en las canchas deportivas. Clara Brugada detalló que el gobierno de la Ciudad de México intervendrá 300 canchas de fútbol en 232 colonias. De este total, 60 serán canchas nuevas y 240 serán rehabilitadas. Además, las alcaldías remodelarán 200 campos más. Se tiene previsto que en los 2 próximos meses concluyan los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de estas 300 canchas, dijo el secretario de Obras y Servicios Raúl Basulto. Vamos a escucharlo. Nos habíamos programado arrancar un primer paquete de alrededor de 100 canchas que prácticamente a partir de diciembre, el 1 de diciembre, arrancaron en su rehabilitación como parte de estos trabajos, y para llegar a las 300 canchas nos hemos propuesto que el otro paquete de 200 van a entrar 200 equipos simultáneamente a trabajarlas, de tal manera que nos permita poder llegar a mediados de febrero, a finales, la terminación de este paquete. Cabe mencionar que durante la inauguración la jefa de gobierno, en compañía de los secretarios del Deporte y Obras, realizaron una tanda de penales en la que metieron 2 goles. Sin embargo, durante esta actividad una persona resultó lesionada luego de que el exfutbolista profesional Braulio Luna fallara el penal y golpeara con el balón a una mujer. Alberto Auditorio, mi reporte. Gracias a nuestra compañera Guadalupe Franco, reportera de Imer Noticias. Mire, por cierto, Encol, esta empresa de opinión pública, presentó una encuesta. Esta mañana se publicó en el diario El Universal, entre otros medios, y pues señala que la jefa de gobierno, Clara Brugada, tiene 67% de aprobación entre los capitalinos. El 95% de los capitalinos la conoce o ha oído hablar de ella, y el 62% tiene una opinión buena o muy buena. Ahí los números de respaldo a la jefa de gobierno, Clara Brugada. Estamos ya empezando a correr. Y antes de despedirnos, no podemos irnos sin saber qué pasa en la Cámara de Diputados. Ya empezaron a trabajar, aunque sean posadas. Claudia Telles, cuéntanos qué sucede. Buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio. A unos días de que concluya el año, sí hay actividades aún en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y sin agenda política, pero con la presentación de iniciativa, las y los legisladores integrantes de la permanente arrancaron las sesiones correspondientes al primer receso del segundo año de labores de la 66ª legislatura, y que funcionará en lo que resta del año y en enero próximo. En la primera sesión, las y los legisladores recibieron 3 documentos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el primero de ellos, la mandataria solicita autorización para que ingrese al país una delegación de 19 elementos de la Fuerza de Operaciones Especiales Navy SEALs y 10 del 7º Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos para que participen en eventos que se llevarán a cabo en el Estado de México y Campeche. Y este evento, Alberto, es para mejorar la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales dirigido por la Secretaría de Marina. El documento que se turnó al Senado de la República detalla que estos elementos ingresarían con armamento al país a bordo de una aeronave militar Hércules C-130. Vamos a escuchar. Por el que la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, somete a consideración de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión la solicitud de autorización para que permita el ingreso a territorio nacional de personal del Navy SEALs y del 7º Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos de América, a efecto de que participen en el evento denominado Mejorar la capacidad de las Fuerzas Operaciones Especiales, a realizarse en el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México, en el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina en Champotón, Campeche, y en el Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche, mismo que se desarrollará en 4 fases del 19 de enero al 15 de abril del 2026. Remítase a la Cámara de Senadores. La mandataria también solicitó autorización para que tropas de la Armada de México salgan del país para participar en el evento, aumentar la capacidad operacional de la Unidad de Operaciones Especiales que se realizará en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos, del 18 de enero al 13 de marzo de 2026. También Alberto presentó un informe sobre su participación en el sorteo final de la Copa Mundial FIFA 2026, celebrado el 5 de diciembre de 2025 en Washington, D.C., Estados Unidos de América. Durante la sesión, Alberto, se presentaron 9 iniciativas y sin comentarios adicionales se citó ya a las y los legisladores a sesión de la permanente hasta el próximo 7 de enero.
el reporte. El reporte muy puntual. Gracias, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Nuestra compañera Claudia Telles desde la Cámara de Diputados. Ya en la recta final, en estos minutos, le informo, la presidenta Sheinbaum nombró a la abogada Estela Damián Peralta como consejera jurídica de la Presidencia de la República del Poder Ejecutivo, en sustitución de la actual fiscal general de la República, Ernestina Godoy. Estela Damián es abogada, tiene una trayectoria en el ámbito jurídico, fue también legisladora y ha participado en el gobierno de la actual presidenta Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno de la capital. Y le informo, la Fiscalía General de la República detuvo a María Vanessa N., ex jefa de asesores y representante de una empresa del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, del narcotraficante García Luna, socio, amigo, alter ego, aliado de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. María Vanessa N. es señalada por su participación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, vinculados con la operación de penales federales. Ya nos vamos. Gracias por estar presente en el Acento, tu punto de referencia. Mañana va a usted escuchar, Adriana Estela Flores en Entre Líneas, tu punto de referencia, y hoy a las 6 a Gustavo Ramírez en SPR Informa, tu punto de referencia. Descanse. Hasta mañana. Señores, vámonos. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.